Ok, en esta sesión vamos a estudiar los capítulos 9 al 12 del libro de Números y la agenda que tenemos programada de estudio es un análisis de la primera ordenanza sobre la fecha de celebración de la Pascua. Aquí vamos a ver algo bien interesante porque se inicia un dilema ético donde se pregunta la comunidad israelita qué se debía de hacer con las personas que por algún infortunio había muerto un familiar y eran impuros, o con aquellos judíos que realizaban viajes largos. Entonces de ahí nace este apartado que denomino prórroga y gracia, donde se habla de este suministro de la Pascua a los impuros, a los viajeros de grandes distancias, un mes exactamente después. Cumpliendo los días de purificación y algunos ritos de purificación, se podía volver a, más bien se podía tomar la Pascua, ¿sí? Vamos a estar estudiando las dos trompetas de plata, qué usos tenían, qué características, como hemos estudiado en la simbología bíblica, pues posee la plata propiamente. Y vamos a estudiar el momento en el que el pueblo de Israel abandona eh, el Sinaí, ¿verdad? Hay un recorrido por ahí un tanto interesante que vamos a estar estudiando. Vamos a reflexionar un poquito en el capítulo 11, cuando el Señor envía codornices, vemos que el pueblo tiende por lo regular a menospreciar lo que Dios le da. Entonces aquí vamos a estar reflexionando un poquito porque nosotros por lo regular llegamos a tener estas actitudes, ¿no? Entonces hay que conocer la historia para no repetirla. Vamos a estar estudiando, se los adelanto, voy a hacer un poquito de reflexión sobre Historia de la Locura, uno de los libros de Michel Foucault. ¿Y cómo se relaciona esto con el trato que se le da a María cuando habla junto con Aarón en contra de Moisés? Ojo con eso, vamos a estar abordando un poquito algunas cuestiones histórico-críticas aquí y reitero, un poquito de filosofía desde los paradigmas de Michel Foucault que nos van a llevar a comprender por qué Dios permitió que María pasara este proceso tan bochornoso, pues, para ella, ¿verdad? Como les comentaba, se habla en la Biblia sobre la ordenanza de la fecha de celebración de la Pascua. Cuando nosotros estudiamos propiamente el capítulo 9, nos vamos a dar cuenta que en el versículo 1, aquí vamos a estar empezando a leer algunas citas, mis hermanos. Les voy a pedir que me vayan apoyando, por favor. A ver, vamos a estar checando esto. Eh, Números 9 nos indica eh, que en el segundo año de la salida de Egipto, en el mes primero, es cuando el Señor le habla a Moisés en el Sinaí. Ojo con esto. Aquí nos empieza a dar la fecha exacta, ¿verdad? De cómo van transcurriendo estas ordenanzas, cómo el Señor imparte estas ordenanzas a Moisés. La fecha que se había estipulado de parte del Señor para la celebración de la Pascua era el día 14 del primer mes. Hay que estar recordando, los que han llevado la materia de Éxodo con nosotros, que los invito el día de mañana, la vamos a seguir impartiendo. Recordarán que la festividad de la Pascua está íntimamente relacionada con estos conceptos de la expiación, del perdón, cuando nosotros hablamos también de ciertas cuestiones como el Yom Kippur, algunas celebraciones como el año jubilar, vamos a estar descubriendo que estas en particular que les acabo de mencionar nos hacen un especial énfasis en el perdón, en la gracia,
¿verdad? Y esto se ve mucho en la Pascua. Es un memorial de la salida de Egipto, pero al mismo tiempo, mis queridos hermanos, nos lleva a llevar este punto de reflexión sobre los beneficios que recibimos en el Señor, su perdón y su favor, pero como ya se los he de comentar más adelante nuevamente en Éxodo, tendremos que empezar a entender esta correlación con el día de expiación, con el año jubilar, con este mandamiento del perdón, ¿no? O sea, es muy interesante todo esto, ver que la gracia se aplica precisamente en estos momentos que llegan a ser dilemas éticos. Recordemos que el pueblo estaba pasando una situación pues de incertidumbre porque había personas impuras, había personas como lo relatan los versículos 6 al 10 del capítulo 9, que por lo regular no podían celebrar la Pascua, ¿sí? ¿Por qué? Porque había situaciones, dice el versículo 6, algunos estaban inmundos a causa de muerto. Falleció un familiar, lógicamente de manera inesperada, y entonces el pueblo decía, bueno, yo quiero celebrar la Pascua, pero pues estoy imposibilitado ceremonialmente, ¿no? Entonces empieza este dilema ético, se aplica la gracia, Moisés precisamente le pide eh, al Señor una dirección y por allá del versículo 9 el Señor le dice a Moisés, versículo 10, vea lo que dice la palabra. Habla a los hijos de Israel diciendo, cualquiera de vosotros o de sus descendientes que tuviera inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua. O sea, el Señor abre una puerta de gracia en medio de algunas cuestiones ceremoniales que eran difíciles, a lo mejor de tratar, y en este momento en particular, se llega a inferir que el Señor le da especial énfasis a la importancia de la santidad en la celebración de estas ceremonias, de estas fiestas que son para agradecerle al Señor. Recordemos que esta palabra, fiestas, eh, tiene mucha relación con la solemnidad, pero el hebreo nos dice literalmente que son fechas señaladas por Dios. Entonces el Señor empieza a mostrarnos, a decirle a su pueblo, con todas las celebraciones que las hemos estudiado previamente, les voy a pasar después los videos, que por lo regular tenemos que tener en mente que nosotros debemos de estar de acuerdo con los tiempos de Dios y estar preparados espiritualmente para poder celebrar, ¿verdad? Pues todo esto que el Señor pide. Ahora no celebramos estas fiestas, pero debemos de estar listos, como dice la Escritura, para las bodas del Cordero, estar preparados para lo que el Señor en algún momento nos va a llevar a celebrar, ¿no? Y en Números 10, mis queridos hermanos, estaremos estudiando dos secciones. La primera tiene que ver en los versículos 1 al 10 con las trompetas de plata. Cuando nosotros estudiamos esta sección, pues nos vamos a dar cuenta que pues es relativamente fácil entender que el pueblo se movía cuando eran tocadas estas trompetas, ¿sí? Al tocar dos de las trompetas, todo el pueblo se movía, pero si solamente se tocaba una, solamente salían los líderes de las tribus, ¿sí? Eran utilizadas obviamente para movilizar al pueblo, pero también eran tocadas en las fiestas solemnes. Eran el punto de partida para que todo el pueblo llegara, se preparara para poder empezar a celebrar al Señor. Y recordemos que las 7 fiestas judías
tienen una especial, un paradigma, una interpretación especial de la obra del Señor. Entonces, es muy interesante ver que el pueblo, mis queridos hermanos, al escuchar la trompeta, se preparaban, su corazón estaba listo para ir a celebrar al Señor. Esto es maravilloso. También nos vamos a dar cuenta que estaban vinculadas estas trompetas, el tocar las trompetas, con el ofrecimiento de los holocaustos y los sacrificios de paz. Recordemos que cuando el pueblo llegaba precisamente eh, a, a celebrar, ¿verdad?, de los holocaustos y este tipo de sacrificios, en el altar, ¿verdad? Se degollaban los animales, la sangre era rociada, pero se tocaban las trompetas como una señal precisamente de celebración, pero a la vez de advertencia. La persona que estaba dando el holocausto eh, sabía que lo que merecía era esa muerte que estaba sufriendo el animal. El judío que llegaba a ofrecer precisamente estos sacrificios sabía que esta simbología que envolvía precisamente al altar del holocausto, el bronce que simboliza juicio, el fuego que consumía el holocausto que simboliza juicio, cuando se abría el animal y la grasa, los riñones eran ofrecidos, los riñones para los judíos, en la simbología tiene que ver incluso con el inconsciente, con lo más profundo de la psiquis o de la mente. Entonces el judío entendía que lo que él merecía era ese castigo, pero también sabía que debía de ofrecerse él mismo a Dios. El apóstol Pablo en Romanos 12 nos explica más a detalle ya para la comunidad cristiana cuál era el significado de todo esto, aprovechando que tenemos aquí a varios hermanos. Alguien que nos quiera apoyar con la lectura de Romanos 12, hermanos, Romanos 12 de los versículos 1 al 2. Puede levantar su manita si gusta apoyarnos con la lectura. Adelante, hermana Andrea, muchas gracias. Ok, pero un segundito mientras lo busco. Amén. Hermano, Romanos 12 del 1 al 2. Amén. Ok, dice así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Muchas gracias. Vean qué precioso es esto. Pablo nos invita a recordar los ofrecimientos que se daban en el Antiguo Testamento, pero ahora nos dice, presenta tu cuerpo en un sacrificio vivo. La idea de estudiar estos libros, que sé que a veces suele ser un poquito pesado teóricamente, es comprender por qué el Nuevo Testamento nos llega a decir lo que nos está diciendo. Pablo nos dice, debemos de presentarnos, ¿sí?, como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Esto tiene que ver, la racionalidad tiene que ver con algo lógico, con una cohesión lógica, unidad lógica,
Y Pablo nos está diciendo, el verdadero culto a Dios es ese, que tú te ofrezcas, que tú lo hagas por amor. Por eso es muy interesante estudiar así la escritura. O sea, realmente se tocaba la trompeta para que el pueblo saliera, pero nos invita a reflexionar cuál es tu motivación. Y esto lo vamos a estar viendo precisamente cuando Israel abandona el Sinaí. En esta segunda sección del capítulo 10 nos vamos a dar cuenta de esto. El pueblo de Israel no entendía esto. Hay cristianos que no entienden esto. Ofrecernos a Dios, como indica el apóstol Pablo, tiene que ser por medio del amor. Sí, nosotros vemos que el pueblo de una manera magistral moviliza sus ejércitos, ¿verdad? En distintas secciones, incluso al grado de que se dividen los cuerpos sacerdotales para que en el momento de que el primer conjunto del cuerpo sacerdotal va adelantado en el desierto, empiezan a ensamblar el tabernáculo y el segundo cuerpo sacerdotal o conjunto de cuerpo sacerdotal tiene otras funciones. Pero lo interesante es entender el corazón de lo que estamos leyendo. Cuando vemos que el pueblo se queda en el desierto de Parán, nos vamos a topar con algunos datos que son fuertes. Por ejemplo, si usted lee el libro de Números en el versículo 12, que ahí es donde nos indica que el pueblo se estaba quedando en Parán, nos vamos a dar cuenta que Israel pasó en esta zona 38 años, ¿sí? ¿Por qué pasó este tiempo el pueblo de Israel en esta sección de Parán? Y más adelante vamos a ver otras partes del desierto donde estaba el pueblo. Bueno, porque ellos no estaban aptos espiritualmente para poder poseer Canaán. Ellos venían de un proceso de esclavitud donde su mente, donde su psiquis se había conformado a este estilo de vida. Si nosotros nos regresamos a estudiar algunas secciones, más bien adelantarnos a algunas secciones donde el Señor les envía codornices, nos vamos a estar dando cuenta de que el pueblo se quejaba, de que recordaba cómo comía pescado en la tierra de Egipto, ¿verdad? Y entonces todo esto llega a poner a flote el corazón del pueblo. O sea, el pueblo estaba pasando por una situación donde se encontraba, ese es un dato que es muy interesante, el desierto de Parán, hermanos, es un lugar que tiene demasiada piedra caliza, ¿sí? Cuando llueve, por lo regular se hacen conjuntos de minerales que fueron haciendo como escalinatas, pero el desierto de Parán propiamente es extremadamente hostil. De hecho, la escritura lo describe como un territorio hostil. Vamos a estarlo viendo. Hay dos citas, que es Deuteronomio 1:19. No sé si nuestra hermana Carla nos puede apoyar, por favor, con la lectura de Deuteronomio 1:19. Ay, perdón, estoy haciendo de almorzar. Estoy escuchando. Ok, hermana, no se preocupe. Qué bendición, amén. Este, Nuestro hermano Melvin nos podrá apoyar con la lectura de Deuteronomio 1:19. Yo sé que algunos están ocupados, amén, pero es de bendición que estén conectados con nosotros. En el caso de que no le sea posible a mi hermano, le pediría por favor a la hermana, Mariluz, si fuera posible.
Creo que no es posible. A ver, yo le voy a dar lectura. Deuteronomio 1, 19. Vean lo que dice la palabra. Dice, y salimos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Esta parte en particular del escrito bíblico nombra como terrible esta parte del desierto donde el pueblo estaba. En el libro de Deuteronomio 8:15, la segunda cita que vamos a estar leyendo, da una descripción muy parecida. Dice la escritura, ¿ok? Dice la palabra del Señor lo siguiente: te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Cuando nosotros estudiamos desde la geografía el desierto en la sección de Parán, nos vamos a dar cuenta, mis queridos hermanos, que es una zona donde los nacimientos de agua están extremadamente alejados uno de otro, ¿sí? Otro punto interesante es que en este lugar nace con cierta frecuencia los árboles de acacia. Recordemos que es una madera preciosa ocupada por lo regular para poder formar el tabernáculo de Moisés. Es una madera extremadamente resistente, muy difícil de trabajar y tiene en la simbología un significado que tiene que ver con la naturaleza dicotómica del Señor Jesucristo. Ahora, en el capítulo 11, nosotros vemos que el Señor envía codornices al pueblo, pero aquí es donde empiezan ciertos detalles un poquito fuertes. Por lo regular, mis queridos hermanos, el pueblo se empieza a quejar, ¿verdad?, de lo que el Señor les da. En el capítulo 11 nos vamos a dar cuenta de que pues Dios prácticamente le concede lo que quiera al pueblo, ¿sí? En esta sección empezamos con algunos dilemas donde nosotros vamos a tratar de estar reflexionando sobre por qué, o sea, por qué Dios le da al pueblo pues lo que deseaban, porque si nos damos cuenta de los versículos 1 al 6, el pueblo se empieza a quejar por la falta de alimentos, ¿sí? Ahora, si los versículos 7 al 9 nos indican que Dios le estaba dando maná al pueblo, era propiamente porque el pueblo no estaba escaso de alimento. Algo que nos hace reflexionar haciendo la conexión de los versículos 7 al 9 con lo que dice el Evangelio de Juan es lo siguiente: el pueblo recibe la provisión de Dios, tiene la bendición de que Dios mismo imparta precisamente este alimento, el agua, pero el pueblo, sí, o sea, literalmente, lo que hizo ahorita la hermana Andrea, literal les llovía comida. O sea, vamos a darnos cuenta que cuando Dios le dice al pueblo, a ver, espérate, vas a una tierra que yo te voy a regalar. Es una tierra bendecida. En el proceso de preparación te voy a seguir sosteniendo. El calzado no se les desgastaba, la ropa no se les echaba a perder. Los que han estado en el desierto conocen que la arena, el polvo, solamente esos dos elementos desgastan rapidísimo lo que tú llevas. Entonces el pueblo no entendía esto. En su caminar, Dios había proveído, los había sustentado. Dios le había dado al pueblo la vida, la salud,
la ropa, la comida, los había protegido de las serpientes, los había protegido, ¿verdad? De no tener agua. Les daba una nube para que los cubriera, les daba una columna de fuego para que los guiara. Y es lo que quiero que ya veamos de manera muy devocional aquí. O sea, ¿por qué, pueblo de Dios, siempre nos quejamos de lo que Dios nos da? O sea, esto no es nuevo. Le pedimos a Dios un mejor trabajo, un mejor salario, un mejor estatus socioeconómico. Pero la gran pregunta es, ¿por qué no estamos contentos con lo que tenemos? ¿Por qué? O sea, esto ya es antiguo. Entonces vemos de los versículos 10 al 15 que literalmente Moisés, que fue descrito como el hombre más manso de la tierra, se molesta. O sea, ya estaba harto del pueblo, estaba harto de las quejas. De los versículos 10 al 15, nosotros nos vamos a dar cuenta de esto, dice la palabra. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. Y también le pareció mal a Moisés. Moisés dijo a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? Vea el versículo 12, concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra a la cual juraste sus padres. No puedo, dice versículo 14, no puedo yo soportar a todo este pueblo, me es pesado en demasía. O sea, Moisés estaba desesperado. El Señor mismo ya estaba molesto. Y eso es algo que a mí me tocaba cuando hacía el estudio. ¿Por qué nos quejamos? La falta de agradecimiento también se toma por queja. Entonces me gustaría que reflexionáramos eso. O sea, ¿realmente estamos agradecidos? ¿Realmente disfrutamos lo que Dios nos ha dado? ¿Realmente vean en algo tan pequeño como la comida? Lo que comemos es algo por lo que decimos Dios, gracias. El pueblo ya estaba con esta noción de que tenía que obedecer. Por eso es que los ejércitos de las 12 tribus se movilizaron. Por eso es que la división de los cuerpos sacerdotales se movilizó. Sus acciones en un principio decían que sí estaban de acuerdo con la voluntad de Dios, pero no permanecieron en este sentir. Entonces el Señor le dice a Moisés, voy a poner 70 personas de los ancianos de Israel para que te ayuden. Y empezamos a ver que el Señor les cumple su capricho al pueblo. Ahora, ¿cuál es el grave problema de esto? Literalmente la escritura dice que había un día de camino para cada extremo, donde Dios les mandó codornices y cada quien por lo menos juntó 10 montones. Pero que en el momento que ellos estaban comiendo, literalmente el Señor incendió el campamento. Muchas veces Dios te va a permitir que aquello que tú anhelas llegue a tu vida para que te des cuenta que eso no te sacia. Y aún peor, que puede ser un elemento que te lleve a acarrear el juicio de Dios a tu vida. Pasa mucho, más todavía en la juventud, ¿no? Cuando se quieren casar. El Señor me ponía a ministrar mucho esto. O sea, hay personas que no están casadas. Entonces se quieren casar
y duro y dale pidiéndole al Señor, ¿no? Pero llega un momento que conocen una persona que Dios permite que conozcan, caen en fornicación y entonces dicen, ¿por qué? Has pedido, dice Santiago, no recibes, pides, pero no recibes porque pides para tu concupiscencia. Tu corazón no está buscando la gloria de Dios en lo que pides. Pides para saciar tus deseos. Entonces, qué grave problema es que si bien nosotros no estamos batallando con cuestiones de comida, con cuestiones de agua, con cuestiones de ropa o de calzado, sí estamos batallando con otras cosas que muchas veces son necesarias para vivir, pero que Dios dice, tienes que esperar, no hay de otra, no estás apto. Y si te lo doy, eso te va a destruir porque todavía no estás apto para manejarlo. Vuelvo al mismo ejemplo, el matrimonio. Hay gente que no se casa no porque no sea la voluntad de Dios, sino porque simple y llanamente no son maduros emocionalmente para esto. No son maduros tal vez económicamente, no tienen las facultades. Hay gente que desea un ministerio y Dios dice, sí, te lo quiero dar, pero no eres maduro. Eso es lo que el pueblo no entendía, que en medio de sus berrinches, en medio de sus rabietas, Dios decía, tienes que entender por qué no. Pero cuando Dios les manda, pero al mismo tiempo que les da las codornices, les da juicio, entonces dice el pueblo, ¿qué está pasando? Es que te tienes que dar cuenta de eso. ¿Ah? O sea, qué fuerte es todo esto. Y por último, vamos a ver este capítulo 12, donde vamos a estar reflexionando, como les comentaba, incluso desde Michel Foucault, estos puntos, estos elementos acerca de cuando María y Aarón hablan, pues contra Moisés, ¿verdad? El inicio de la disciplina muchas veces es el cuestionamiento o el enjuiciar a otra persona. Nosotros vemos que en este capítulo, en los primeros versículos, María empieza a hablar mal de Moisés por su mujer. Su mujer era cusita y recordemos que los cusitas, ¿verdad? Eran por lo regular vistos como una raza vil y menospreciable en la Biblia. O sea, vea qué interesante es esto. María emite un juicio social, un juicio racial en contra de la mujer de Moisés. Ahora, el Señor directamente enfrenta a María y Aarón y la consecuencia es la lepra para María. Aquí es donde vemos la vergüenza, donde vemos el aislamiento social, pero les decía que en el libro de Historia de la Locura, 3 volúmenes de Michel Foucault, se analiza precisamente algo que debe de ser también elemento clave para poder interpretar este capítulo, y es lo siguiente. La sociedad, por lo general, denigra a las personas con locura. ¿De dónde vienen los hospitales psiquiátricos? De los leprosarios. Los leprosarios eran lugares donde se encerraban a los leprosos. Siempre se ha tenido un estigma en contra de la lepra. Este estigma social, este rechazo, este asco, al igual que con los locos. Entonces, se hace un andamiaje en este libro de Historia de la Locura de Michel Foucault y se empieza a decir, ok, ¿por qué se trata como se trata a los locos? Porque viene del trato a los leprosos. ¿Qué conexión tiene esto con lo que estamos hablando? Dios mismo en la escritura busca que María reflexione sobre lo que ha hecho. Hermano, ¿dónde viene eso? Vamos a leerlo de manera rápida. Vea el versículo 14 de Números 12. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre, dice, hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días?
sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Versículo 15. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Vea qué interesante es esto. El juicio que emite María y Aarón, pues fue pagado. Cuando nosotros emitimos cierto tipo de juicio social hacia una persona, hermanos, tarde que temprano tendrá una consecuencia. Y debemos de estar atentos a todo esto.